entamar con este acto. El primer parte intentamos que sea un pouco protocolaria, ya que tenemos aquí unha autoridade académica, pero estimado académico, alumnes, alumnos, amigos e amigues, estamos aquí aconsellados para facer entrega destos diplomes a los 30 alumnos que participastis na terceira edición del curso de Asturiano en Xixón, del Concello Iniciativa pola Asturiano, la Academia de la Lingua Asturiana, e este año, por primer vegada, tamén Iniciativa pola Asturiano. Pero esta vez, una vegada máis, siga habiendo demanda, la xente quere aprender la súa lingua. 3 ediciones en pouco máis de 2 años e ya máis de 80 alumnos pasaron por estes aules, e isto en metade da mala situación que vive a nosa sociedade. Cada martes e xueves vengo super contento a este lugar a toparme con vosotros, un grupo maravilloso que punxo todos os ganes e todo o traballo en el curso. Como profesor del mesmo non podo estar máis satisfecho. Les hores quedaron curtis para todo o interés que ponían os alumnos en deprender, pero les clases vagaron para que güey marchéis con un bon nivel de asturiano, como de alguna ya demostró na prueba de conocencia básica de la lingua asturiana. A lo largo del curso estudiamos gramática, vocabulario, escuchamos cantares, vimos audiovisuales en asturiano, conocimos da que de la nosa literatura e exercitamos o uso del asturiano de forma oral. 36 horas que aguardo que vos fueran granibles e aprovecháis, aunque habrá que seguir traballando por la recuperación del vuestro idioma cada día. Yo mesmo con vosotros deprendí tamén del curso. Aquella palabra que usa la abuela de uno, aquella otra que sintió por la calle. Pero alumnos, tengo malas noticias. Acabáis de aprender una lingua con problemas. Ahora sois falantes alfabetizados d'una lingua en peligro. Y va a tocaros poner un granín de arena para que es posible y non muera. La buena noticia é que todos, cada un en su ámbito, puede hacer cosas por la asturiano. Falando con los amigos, transmitiéndolo a los fíos, a los nietos, mercando libros en asturiano, o productos etiquetados na nosa lingua. Leyendo, sintiendo medios de comunicación en asturiano, usándolo en el traballo, na empresa, na sociedade de vecinos, exigiendo a las administraciones que lo usen en cumplimiento de la ley. Puede parecer una mala noticia, pero yo también lo veo como de aquí romántico, ¿no? Pensar que podemos luchar por nuestra cultura y hacer mucho cada día. Porque todos los asturianos somos responsables del futuro de la nuestra lengua, y esta construye cada día y paso ante paso, con nuestro esfuerzo, pues vuestro, y sobremanera con uso continuo en todos los ámbitos. Prestaríame tener un comentario especial para las personas que en este curso vienen de fuera y a los que acollemos en Asturias con los brazos abiertos. Apuntándoos a este curso, Elizabeth, Alejandro, que hoy no puedo acompañarnos, estáis dando un ejemplo a muchos asturianos. Gracias por sumar con la vuestra presencia y el vuestro esfuerzo un falante más a la nuestra lengua milenaria y enfermuca que tanto necesita de más falantes. También un momento para hablar de los alumnos que nos siguen a distancia, historias llamativas, como los de un mozo suizo chileno con ninguna relación con Asturias, que sintió un cantar la nuestra lengua y al que entonces prestó y de prenderla. Otros son fíos y nietos de migrantes asturianos que, queriendo recuperar la su lengua, pues entamaron este curso, y de algunos nuevos emigrados que tienen que marchar para buscar trabajo, pero al mismo tiempo no quieren escaecer el su país y la su lengua. A todos y todas quiero daros las gracias por hacerme tan fácil y tan prestoso el trabajo en estos meses y daros enhorabuena por el aprovechamiento que hicisteis de los cursos. Espero que este sea nada más lentamo y que podamos llevar adelante el nivel 2 del curso y muchas ediciones más de este ya tradicional curso de Asturiano en Xixón. Desde la organización, darles gracias al Consejo de la Mocedad por la cesión del espacio y al su personal por la buena atención aquí en esta casa, porque además siempre salimos tarde aprovechando la clase hasta el último minuto, entonces agradece. Pero sobre todo damos también las gracias al académico José Antón González Riaño y con nosotros por estar aquí, y a la propia academia por tener la iniciativa y contar con nosotros para seguir dando continuidad a estos cursos conjuntos en Xixón, pese a la mala situación económica, y sobremanera por su trabajo en el afitamiento de la lengua asturiana y en la defensa del idioma propio de la lengua. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Yo difícilmente voy a superar las palabras de Ignacio Galán. Quiero en primer lugar agradecer esas palabras. Ese es un discurso muy elaborado que me deja prácticamente a mí sin posibilidades de lucirme. Ya me presta que sea porque bien siente por detrás con este impulso y con unas ideas tan bien afitadas en lo que es el futuro de la lengua asturiana. Yo quiero felicitar en primer lugar al CUP, al Concello Universitario por Asturiano, y lo que a mí me parece que es la continuación lógica que es Iniciativa por Asturiano,
por estar permanentemente en la vida cotidiana facendo por la lingua asturiana y teniendo logros que a lo mejor no son muy ambiciosos, pero son muy prácticos. Yo siempre vi a Iniciativa por el Asturiano como una iniciativa moza, consciente que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que se puede algamar, que sabe a qué sitio se puede ir para tener logros en el ámbito relacional cotidiano de la vida social asturiana, y en ese sentido yo creo que la estrategia y los planteamientos de Iniciativa por el Asturiano son especialmente granibles. Cuando en la academia entamamos digamos este programa de alfabetización para adultos, teníamos muy clara la idea y era no hacer los cursos directamente dentro de la academia, podíamos hacerlos, pero siempre queríamos formar un cierto tejido social, entrar en contacto con otras asociaciones y grupos y que ellos se encargaran de la parte, digamos, de conexión con la gente, de impartir el curso, etc. En ese sentido, yo creo que Iniciativa por Asturiano, anteriormente UPA, o los dos, si es que todavía siguen existiendo como organizaciones separadas, entendieron perfectamente cuál es la estrategia. En este acto hay unos protagonistas que sois vosotros, y la verdad es que presta mucho ver este pequeño auditorio de gente de distintas edades, procedencias, seguramente con extremados en fotos. Bueno, en este momento, como decía muy bien Ignacio Galán, ya tenéis una responsabilidad, quiere decir, saber leer y escribir y hablar mínimamente en asturiano lleva a darle una responsabilidad. La responsabilidad es, como diría Chomsky, ser competentes en esa lengua, y es decir, actualizar esos conocimientos, y actualícense cuando en la vida diaria se utilicen. Por lo tanto, hay que utilizar el asturiano, que sepamos con espontaneidad, no de una manera agresiva, pero sí de un modo consciente, que se perciba como un fecho normal, que las personas asturianas, digamos que tenemos esa capacidad y esa posibilidad de hablar asturiano. Y después, bueno, pues todos pertenecemos pues a distintos ámbitos, asociaciones juveniles, deportivas, sindicatos, empresas, asociaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera. Y allí donde tenemos, cuando surda la oportunidad, siempre tenemos que reivindicar el asturiano. Reivindícase, el mejor modo de reivindicar el asturiano, y emplearlo con normalidad, pero también, quiere decir, a las instituciones hay que hacerles saber que, digamos, una lengua no se recupera por un sentir general de la población que la actualiza todos los días, sino cuando hay un encontro, digamos, social y político. En ese sentido, la demanda de la cooficialidad tenemos que la sentir como irrenunciable. No es posible que la lengua que más peligro corre del Estado español, que es el asturiano, sea la que tiene menos protección jurídica. Eso no es posible y no es argumentable. Y no es posible tampoco otro argumento que da cuando se llanza entre nos, que es que el asturiano puede pervivir en un estatus jurídico de cooficialidad. Lo que no valió para Galicia, o para Baleares, o para Valencia, o para Navarra, o para la Val d'Arán, y es decir, proteger esas lenguas en sin oficialidad non va a valer para nós. Ese tiene que ser una reivindicación permanente, fecha con argumentos. El argumento primero, el más sensible, é falar la lengua, como vos decía, en todos estos ámbitos. Yo quiero daros las gracias a todos en nome de la Academia de la Lengua Asturiana. Sabemos el esfuerzo que fai Iniciativa por Asturiano, y sabemos el esfuerzo que vosotros facéis, los que sois asturianos, los que traballáis en Asturias y por lo tanto sois asturianos, magar la procedencia sea de otros países. Yo el próximo mes diré a IAS, una universidad en Moldavia, al norte de Rumanía, bueno, pues a impartir un curso para profesores de español en esa universidad, y uno de los objetivos de ese viaje es que un licenciado, un estudiante de doctorado va a venir el próximo año a Asturias justamente para comprobar digamos, cómo el alumnado de origen inmigrante adquiere en Asturias el castellano y el asturiano. En asturiano tenemos escolarizados a muchos
alumnos de orixe emigrante, sudamericanos, europeos, rumanos, por exemplo, ecuatorianos, colombianos, etcétera, etcétera. Yo conozco un pouco la realidad de los colegios y eso vese. Y é especialmente emocionante cuando personas de otros sitios vienen a Asturias y un modo de insertarse culturalmente en Asturias y de aprender, respetar y actualizar la lengua y la cultura de Asturias. En ese sentido, tengo que vos felicitar y desde yo, a lo largo de la semana, hay momentos agradables, desagradables y nin fu ni fa. Este é un de los momentos más agradables de esta semana para mí. Y nada más, gracias. Como decía Rigaño, hay unos protagonistas en este teatro que son los alumnos y dos de ellos prepararon un pequeño texto para dar lectura y un poco en representación de los alumnos, pues falar da súa experiencia en el curso, o sea que quise entamar tú, Xurde, que ya tuvo esta mañana en la radio hablando en la cadena SER del curso, Bueno. hizo muy bien. Bueno, y un discurso bastante personal, pero creo que va a gustaros. Tras 35 horas de clase aprendiendo la nuestra lengua, hoy el día de falar sobre la mi experiencia de este curso. Y puedo decir que fue una de las mejores inversiones que hice en estos años. De aprendí normas ortográficas, mucho vocabulario, cultura asturiana, grupos musicales de aquí y bayura de cosas. Pero non é por eso, sino por lo que significa para mí tener conocencia de algo tan importante como una lengua, que é la que tenía que estar aprendiendo desde los 5 años. En el aspecto social y político, tengo que decir que, al mío pensar, é bien triste tener que buscarse la vida en Asturias para aprender una lengua que é nuesa porque non se oferta nos colegios, o non en todos os colegios. Porque un gobierno e unos partidos políticos que non nos respeten e nos marxinen non cumplen unes leis que ellos obliguen a promover el seu uso. Porque en Asturias todos deberíamos tener el mismo derecho a expresarnos tanto en asturiano como en castellano en las administraciones y en un yasina. Y sobre todo, porque é bien triste que seamos asturianos nunha situación de desigualdad e inferioridad, porque non podemos facer uso de lo que muchos creíamos que é la primer seña de identidad del noso país, que é de que tan fermoso como la lengua asturiana. Un país en el que hai mucha xente que non cree, pero en el que algunos ainda creemos e, polo tanto, exigimos el mesmo respeto. Pero estaría a añadir tamén que, independientemente de que exista unha lei de uso e promoción, si non somos nos los primeros desmolecenos pola lengua, si queremos defendela, pouco se pode conseguir. Porque agora mesmo estamos con un gobierno que non va a defendela por nós. E como dixo un mozo el día que entábamos neste curso, non hai nada mellor para promocionalo que non siga falándolo. Falándolo con os collacios, falándolo na CAI, no Chigre, falándolo con a familia, e incluíu las administraciones municipales e autonómicas que hasta el momento é legal. Si de aquí piensa que hai problemas máis graves, estoy de acuerdo en que habelos haylos. Si que así non quita que protexamos un patrimonio cultural del que además podría ayudar a crear empleo, especialmente en el sector educativo, entre otras cosas. Estuve falando este día con un collazo e díxome que encantaba el asturiano, pero que escaeció la fala con los años. Non lle que non quiera falarse, lle que ciertos sectores non quieren consentir que se deprenda, porque en Cataluña falarles dos lingües é lo máis normal del mundo, e así non sería aquí si dende rapacinos entamáramos a oílo en clase. Creo que parte da sociedade asturiana debe fixarse máis na sociedade catalana neste sentido, no sentido cultural e a iniciativa pola aprendizaxe, onde protexen lo de ellos con uñas y dientes, onde lucharon por la súa lingua a lo largo de siglos, entre otras cosas, y que gracias a ello está considerado un país bilingüe, donde además atope su ayuda de xente con ganas de aprender, de falar, de intercambiar ideas y de saber otras culturas. Pasa eso por lo general por aí, por España. Hoy é máis típico el estar pensando en acabar la jornada laboral para ir a tomar tapines y unos cañines o un chigre delante de la playa. Creo que hay un lugar que non tiene que envidiar a España. La súa propia cultura fan desta tierra un lugar diferente, e a mí gustaríame que un Asturias tamén diferente de cualesquier territorio. Porque, como bien dixo el meu compañero Teno va unos días, gustanos mucho dicir que somos asturianos, que echamos la sidra de puta madre e que facemos unes fabades collonudes, pero a la hora de la verdad non echamos lo que hai que echar. Y lo único que demostramos é que non tenemos conocencia nin de que tenemos unha lingua que é el símbolo del país. Posiblemente falte voluntad, posiblemente hai xente que piensa que esta lingua fala da poca xente,
pero la promoción debe entamar por luchar por la oficialidad y por los libros de texto en clase. Desde que fagamos esto, pienso que el resto va a caer por su peso. Y quiero encamentaros a todos los que estáis aquí, sobre todo los que hicisteis el curso, a que non renunciéis en xamás a lo que sabéis o deprendisteis, e fagáis uso desta lingua tan especial en sin complexos e en sin miedos, que é o mellor que podemos facer se non queremos que acabe morriendo. E quero felicitaros con toda a sinceridade porque vos ya disteis un paso xigante polo simple fecho de venir a deprender neste curso. Para terminar, ya que me dirixo aos collacios de clase, quero dicir que estou contento de que conociera unha xente risondera e que agora que terminamos parece que se fizo todo bien curtio, aunque sellan 3 meses de clase. Xente con la que tienes en común algo bien importante, que é el de aprendizaxe pola lingua asturiana e polo asturiano en general. Xente con la que puedes falar asturiano sin que te miren con cara perro o creyan que está mal visto, a más de un profesor cercano y con la predisposición de ayudar en todo lo que sea necesario, al que también quiero felicitar por todos los labores que fai dentro y fuera de clase, por la promoción de la lengua, que é digno de admiración. Por eso también hay veces que pienso que estas cosas non tienen precio y que hay que valorarles como se merecen. Pues estudies. Elizabeth, la nuestra nueva asturiana, llegada de Cataluña. Siempre me llamaron mucho la atención la lengua asturiana. Hay unos años venía a la vez a Asturias por motivos deportivos y en uno de aquellos viajes tuve el primer contacto con el asturiano. No conocía a nadie que lo falara y sorprendíame que los míos collacies no lo aumentaran en llamas. Desde ese momento surgió mi interés por conocer esas características, con el envís de resolver todos los dudas que iba topando y que me tenían tan intrigada. Pero ninguna persona del mi entorno me supo dar detalles de la su historia, ni tan siquiera explicarme por qué no lo falaban. La única idea clara que me sabían transmitir era que se trataba de una lengua más bien vinculada al ámbito rural. Quizás el hecho de ser catalana y tener como lengua materna el catalán fame tener un pocoñín de conciencia sobre los conflictos lingüísticos y las dificultades por las que pasan de algunas lenguas consideradas como minoritarias al coexistir con otras lenguas dotadas de más prestigio. El catalán sufrió grandes persecuciones en determinados periodos históricos y recibió fuertes ataques con el objetivo de ser desvalorizado. Pero anguaño sigue siendo para mucha gente un importante símbolo de la identidad catalana. La historia de la lengua asturiana es diferente, pero de xuro que podríamos atopar muchos puntos en común. Creo que cada lengua muéstranos una visión diferente del mundo, una manera de pensar característica, una relación con su entorno y la naturaleza. En definitiva, una forma particular de entender la vida. Por este motivo, considero que todas las lenguas aporten el mismo valir a la humanidad y que la diversidad lingüística supone un gran patrimonio cultural. Tener una lengua tan rica como la asturiana y no contemplar la posibilidad de aprenderla, llena mi forma de entender, dejar pasar la oportunidad de valorar y disfrutar la gran variedad de matices que nos aportan la vida. Y por todos estos motivos, que una vez tomada la decisión de venir a Xixón a pasar un tiempo, tenía per claro que quería aclarar todos los míos duldes sobre el asturiano. Y no tuve mejor manera de somorguearme en la cultura de la tierrina que facelo al través del aprendizaje de la su propia lengua. Este curso fue una gran oportunidad para pegar un bocadín a la riqueza cultural del asturiano. En cuanto a la normativización del mismo, uno de los aspectos que me parecieron más interesantes es la permisividad de la norma lingüística para utilizar las diversas variedades de la lengua. Y es una característica que nos fala de una lengua inclusiva que tiene mucho en cuenta las sus diferentes formas. Este fecho convierte en una lengua muy rica y representativa de todas aquellas personas que la falen. Además de adquirir nociones básicas a nivel de gramática y normas ortográficas, entemé introducirme en todo un mundo relacionado
con la cultura asturiana. Atopé una amplísima variedad de literatura que me prestó mucho a descubrir, disfrutando tardes con María Teresa González o Vanessa Gutiérrez. Conocí la figura de Josefa Xovellanos y recreéme en los impresionantes paisajes plasmados por Nicanor Piñole o Evaristo Valle y en les surrealistes pintures de Aurelio Suárez. Quedé impactada con el encanto de algunos monumentos del prerrománico asturiano, como ya el ejemplo de Santa María del Naranco. Hice también un pequeño repaso del panorama musical que va a permitirme seguir afondando en este género tan extenso en lengua asturiana. Y non creo que faga falta falar de la multitud de entornos naturales impresionantes que caracterizan la geografía asturiana. Muchos de ellos todavía me falten por conocer. ¿Y qué decir del profesor? Que foi un placer iniciarme en el idioma sollao, non só pola súa forma de enseñar, sino también porque pienso que lleva un gran ejemplo de lucha y enfoto na defensa de la lingua. Este entusiasmo percíbese na súa forma de transmitir los conocimientos y en el gran respeto que muestra por la cultura. También me prestaría agradecer a los míos collacios y collacies de clase les ganes y la ilusión que compartimos en estos 2 meses. Espero que esto solo sea el entamo del deprendimiento de esta lengua y que volvamos a toparnos en este camino del que nos queda mucho por andar. Yo solo vos puedo decir que intentaré poner el mío granín de arena para hacer que la lengua asturiana algame el respeto y prestigio que se merece y pueda utilizarse en el máximo de contextos posibles. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible la realización de este curso y que trabajen cada día por la reivindicación del asturiano. Bueno, pues empezamos por Elisa de Sabón, de arriba. Arturo Carballo Villoria. Cloya Marín Sueiras. Teno Grau Tuñón. Lisset Kimi Siavici. María del Mar Fernández. Miguel Villar Morán. Xurde Llope Valdés. Andrea. Pues bueno, después Rocío Mayada Cancio. También. Vale. Raquel. Y Marcos Illán González Pérez. ¿Falta algún? ¿Falta el tuyo? Vale. ¿Cómo te llamáis? Perdona, y que les de distancia. Cristina Suárez. Vale. Pero que sea. L'último. Non está. Hacemos que llegar, vale. Vale. Vale, ya te diré a ver cómo. Ya. No, sería igual yo reunión, probablemente. Sí, vamos. El listado está, pero... Bien, pues ahora tenemos un pequeño fichero que te ofrecimos a
que te quedes si puedes y... Bueno, un poco, por lo de la tortilla. ¿Sí? ¿Quién es el autora de la tortilla? Oye, enhorabuena. No por el diploma, sino por la tortilla. ¿Qué os parece? Estamos brindando.